Mateo Santa Cruz observaba la furia del tráfico de la Ciudad de México desde los inmensos ventanales de su oficina en el piso 50. El silencio era su único compañero, su escudo y su prisión. Desde hacía 5 años, el poderoso heredero del corporativo Santa Cruz no había pronunciado una sola palabra. Un trauma enterrado en las cenizas de su pasado le había robado la voz, pero no su intelecto calculador ni su sed de poder. Sin embargo, ese mismo silencio ahora amenazaba con destruir el imperio que él mismo había levantado de las ruinas. Su hermano menor, Emilio, acababa de convocar a una junta directiva de emergencia para invocar una antigua y absurda cláusula del testamento de su padre. Mateo debía casarse antes de cumplir los 35 años para demostrar estabilidad emocional y mantener el control mayoritario de las acciones. Le quedaban exactamente 3 semanas. Emilio había sonreído con arrogancia desde el otro lado de la larga mesa de cristal, lanzando dardos envenenados con sus palabras frente a los accionistas, completamente seguro de que su hermano mudo jamás encontraría a una mujer dispuesta a unir su vida a la de un fantasma. Luciana Valdés ajustó la correa de su bolso desgastado mientras esperaba en la inmensa recepción de mármol del edificio corporativo. Había respondido a un anuncio clasificado bastante inusual y desesperado. Buscaban a una asistente de lectura con excelente dicción y un tono de voz específico, dispuesta a firmar un acuerdo de confidencialidad tan grueso como un directorio telefónico. El sueldo que ofrecían era absurdo, una cifra que le permitiría saldar de una vez por todas las asfixiantes deudas médicas que su difunta madre le había dejado. Cuando el equipo de seguridad la escoltó hasta la oficina principal, el frío del lugar le heló la piel. Mateo estaba sentado en la penumbra, dándole la espalda observando la ciudad. El abogado principal de la empresa se acercó a Luciana, le entregó un denso informe financiero y le pidió que comenzara a leer en voz alta. Ella aclaró su garganta. Al pronunciar las primeras palabras, con un tono suave pero impregnado de una firmeza inquebrantable, la pesada silla de cuero de Mateo giró de golpe. Los ojos oscuros y tormentosos del millonario se clavaron en ella como cuchillas. Había algo en la cadencia de su voz, un eco de un recuerdo lejano, un fragmento de luz en su noche más oscura que logró atravesar la coraza de hielo que rodeaba su corazón. El abogado dio un paso atrás, sorprendido por la brusca reacción de su jefe. Luciana, sin embargo, no bajó la mirada. A diferencia de todos los ejecutivos que entraban a esa oficina, temblando de miedo ante el imponente silencio del director, ella lo sostuvo con una dignidad feroz, sosteniendo el informe con manos firmes. Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza de poder y miradas cargadas de subtexto. Luciana pasaba horas en la oficina leyendo contratos, correos y reportes, mientras Mateo solo la observaba desde su escritorio. Él daba instrucciones tecleando órdenes rápidas en su tableta para que un programa de voz robótica las reprodujera, pero con ella a menudo prefería simplemente entregarle notas escritas a mano con una caligrafía agresiva. La tensión entre ambos era palpable, un choque constante entre el control absoluto de él y la negativa de ella a ser tratada como un simple mueble más en esa lujosa oficina. Pero el tiempo se agotaba y la presión de Emilio aumentó. Una tarde, el hermano menor irrumpió en la oficina amenazando con filtrar a la prensa sensacionalista una serie de documentos médicos manipulados que declaraban a Mateo mentalmente incompetente. Fue entonces cuando, tras expulsar a su hermano con un solo gesto autoritario que hizo temblar los cristales, Mateo redactó algo rápidamente en su teclado y lo imprimió. El abogado de la familia tomó la hoja y deslizó un contrato diferente frente a Luciana. No era un reporte de mercado, era un acuerdo prenupcial. Mateo le ofrecía saldar absolutamente todas sus deudas, garantizarle atención médica vitalicia y depositar una fortuna obscena en su cuenta personal al término de 1 año. A cambio, ella debía fingir ser su prometida enamorada y casarse con él esa misma semana. Luciana leyó las frías condiciones en silencio.
sintiendo el peso de la mirada intensa de Mateo sobre su nuca. El orgullo le exigía levantarse, arrojarle los papeles en la cara y rechazar su dinero, pero la cruda realidad de los cobradores amenazando con quitarle la pequeña casa de su infancia era más fuerte. Tomó la pluma de oro puro del escritorio, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos del millonario. Le dijo con la voz firme que aceptaba el trato, pero le dejó muy claro que él estaba alquilando su presencia corporativa, no comprando su dignidad ni su alma. Mateo asintió lentamente, con una sombra de fascinación en el rostro, intrigado por el fuego indomable que ardía en esa mujer que no le tenía el más mínimo temor. La ceremonia civil fue tan gélida como una mañana de invierno en la capital. En una notaría privada de las Lomas de Chapultepec, rodeados únicamente de abogados trajeados y de la presencia hostil de Emilio, quien no dejaba de murmurar que todo era una farsa patética, firmaron las actas. Luciana llevaba un vestido sencillo y elegante que ella misma había comprado en una modesta boutique, negándose rotundamente a usar los diseños exclusivos que Mateo había mandado entregar a su departamento en cajas envueltas en seda. Esa había sido su primera rebelión oficial como su esposa. Al salir de la notaría, el aire frío de la tarde los golpeó. Emilio se interpuso en su camino antes de que subieran a la camioneta blindada, sonriendo con desdén. Se acercó a Luciana y en un susurro venenoso le advirtió que no se acostumbrara al lujo, asegurando que él mismo se encargaría de desenmascarar aquel circo barato y arrastrarla por el lodo junto con su hermano mudo. En una fracción de segundo, Mateo dio un paso al frente, interponiéndose como un muro de acero entre su hermano y su nueva esposa. Sus puños estaban cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos, y su mirada prometía la destrucción total. No necesitaba emitir ningún sonido para dejar claro que si Emilio volvía a acercarse a ella, sería su fin. Luciana sintió un escalofrío inesperado al notar la intensidad de la protección de ese hombre, un destello de calor en medio de su mundo de hielo. Esa misma noche, al cruzar el umbral del inmenso y solitario penthouse de Mateo, con vistas espectaculares de la ciudad iluminada, ella dejó caer sus maletas en el suelo de mármol negro. Comprendió en ese instante que había entrado por voluntad propia en una jaula de oro macizo. Las reglas estaban escritas en papel, pero el aire que respiraban estaba cargado de secretos que ninguno de los dos se atrevía a confesar. La convivencia en el imponente penthouse se convirtió rápidamente en un campo de batalla envuelto en terciopelo y largos silencios. Mateo, acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor con una sola mirada, intentó moldear a su nueva esposa a la imagen de la perfecta dama de sociedad. Una tarde, previo a su primera aparición pública como matrimonio en una exclusiva gala de beneficencia en Polanco, él mandó dejar sobre la cama de ella un estuche de terciopelo negro. En su interior descansaba un collar de diamantes que costaba más que todo el barrio donde Luciana había crecido. Ella tomó la joya, caminó con paso firme hasta el despacho de Mateo y dejó el estuche cerrado sobre su impecable escritorio de caoba. Él levantó la vista de su computadora, arqueando una ceja con evidente desconcierto. Luciana lo miró con los hombros rectos y el mentón en alto, afirmando con una voz que no admitía réplicas que él había comprado su tiempo y su presencia en los eventos, pero no podía comprar su estilo ni disfrazarla de algo que no era. Le aclaró que usaría la cadena de plata de su madre, advirtiéndole que si le avergonzaba que su esposa no pareciera una exhibición de joyería andante, podía buscarse a otra actriz para la noche. Mateo apretó la mandíbula, pero en sus ojos oscuros brilló una chispa de profunda admiración. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba desafiando de frente, rechazando su inmensa fortuna con un orgullo inquebrantable. A pesar de los roces diarios y las miradas cargadas de electricidad, una extraña corriente comenzó a tejerse entre ellos, acortando la distancia de sus mundos. La coraza de Mateo comenzó a agrietarse una noche en la que una tormenta eléctrica azotó la ciudad, provocando un apagón masivo en el edificio. El sonido ensordecedor de los truenos desencadenó en el millonario un violento ataque de pánico, un eco brutal del accidente automovilístico
que le había arrebatado la voz 5 años atrás. Luciana lo encontró en la oscuridad de la sala, encogido en el suelo de mármol, luchando por jalar aire mientras sus manos temblaban descontroladamente. En lugar de llamar asustada al equipo de seguridad, ella se arrodilló a su lado, ignorando por completo la frialdad del contrato que los unía. Tomó su rostro entre sus manos cálidas, obligándolo a mirarla a los ojos, y comenzó a hablarle con un tono suave, constante y tranquilizador. Le pidió que siguiera el ritmo de su respiración, acariciando su cabello empapado de sudor frío hasta que los latidos desenfrenados de Mateo comenzaron a ceder. Esa noche no hubo necesidad de palabras ni de pantallas escritas. Él recargó la frente contra el hombro de ella, mostrándole una vulnerabilidad que nadie más conocía. Ella lo sostuvo hasta el amanecer, entendiendo que detrás de ese monstruo corporativo solo había un hombre profundamente roto. Pero la frágil paz que comenzaba a florecer entre ambos fue destrozada sin piedad. Un par de semanas después, durante una cena privada con los inversores más fuertes del corporativo, Emilio irrumpió en el comedor privado del restaurante sosteniendo un sobre Manila. Con una sonrisa cargada de malicia, el hermano menor arrojó el paquete en el centro de la mesa. Frente a todos los presentes, Emilio reveló a gritos el verdadero origen de Luciana. Ella no era una simple mujer endeudada, era la única hija de Arturo Valdés, el fundador de una empresa tecnológica que el corporativo Santa Cruz había aplastado y absorbido de manera hostil exactamente 5 años atrás. La ruina financiera había provocado que la familia Valdés lo perdiera todo, impidiendo que la madre de Luciana recibiera el tratamiento médico que necesitaba para sobrevivir. Emilio la señaló con asco, acusándola de haberse infiltrado en la empresa y de seducir a su hermano con el único propósito de cobrar venganza y destruir a la familia desde adentro. Luciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor de la pérdida de su madre, un secreto que guardaba en lo más profundo de su pecho, quedó expuesto ante extraños. Buscó desesperadamente la mirada de Mateo, esperando encontrar apoyo, pero los ojos del millonario eran 2 bloques de hielo. Él se puso de pie abruptamente, rechazó la mano que ella intentó ofrecerle y salió del lugar, dejándola sola ante los buitres. El regreso al penthouse marcó el inicio del castigo más cruel. El silencio de Mateo ya no era un rasgo de su condición, sino un arma afilada que usaba para mantenerla a kilómetros de distancia. La ignoraba en los pasillos, dormía en el ala opuesta del departamento y sus instrucciones volvieron a ser órdenes secas dictadas a través de su abogado. Luciana sentía que el pecho se le oprimía cada día más, herida no por la pérdida de los lujos, sino por la profunda decepción de saber que él no confiaba en ella. Sin embargo, en medio de esa frialdad abrumadora, Mateo comenzó a traicionarse a sí mismo. Un domingo por la mañana, tras días de no dirigirse la mirada, Luciana encontró en la barra de la cocina su pan dulce favorito de una pequeña panadería de su antiguo barrio, acompañado de un café preparado exactamente como a ella le gustaba. Debajo de la taza había una pequeña nota escrita con esa caligrafía agresiva que ella ya conocía tan bien. El papel solo decía 2 palabras: «Te escucho». Era un gesto minúsculo, pero cargado de un arrepentimiento genuino que la hizo derramar la primera lágrima en semanas. Justo cuando parecía que el muro entre ellos empezaba a ceder nuevamente, el verdadero golpe maestro del antagonista cayó sobre sus cabezas. Emilio, enfurecido al ver que Mateo no había echado a Luciana a la calle, filtró a la prensa nacional una historia completamente retorcida. Los noticieros matutinos estallaron con titulares escandalosos que aseguraban que el director del corporativo Santa Cruz había sido víctima de un fraude matrimonial por parte de una espía corporativa. Las acciones de la empresa se desplomaron en cuestión de horas. La junta directiva, manipulada por Emilio, convocó a una asamblea extraordinaria para exigir la destitución inmediata de Mateo, alegando incapacidad mental y peligro de sabotaje interno. El edificio corporativo fue rodeado por un enjambre de reporteros y cámaras, bloqueando cualquier salida. Atrapados en el ojo del huracán mediático, con el imperio financiero a punto de desmoronarse
y su matrimonio de papel expuesto ante el mundo entero, Mateo y Luciana se miraron a los ojos en el centro de la inmensa oficina. Las dudas y el orgullo ya no tenían cabida. Si querían sobrevivir a la trampa mortal que Emilio había tejido, tendrían que dejar de pelear entre ellos y enfrentarse juntos al mundo que quería destruirlos. La gran sala de juntas del corporativo Santa Cruz era un hervidero de murmullos ansiosos y trajes costosos. Emilio presidía la inmensa mesa de caoba con una sonrisa triunfal, listo para someter a votación la destitución definitiva de su hermano mayor. Exigía el control total, argumentando que el escándalo matrimonial con la hija de un enemigo comercial era la prueba final de la inestabilidad de Mateo. Justo cuando el presidente del consejo levantó la mano para iniciar la votación, las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. Mateo y Luciana entraron juntos, caminando hombro con hombro. La presencia del millonario imponía un respeto absoluto, pero fue Luciana quien tomó la palabra, con una voz tan firme que hizo eco en las paredes de cristal. Ella caminó hasta el frente de la sala, conectó una pequeña memoria a la consola principal y proyectó un archivo directamente en las pantallas gigantes. La sala entera enmudeció al escuchar un audio clandestino resonando en las bocinas. Era la voz grabada de Emilio, negociando en secreto con el periodista sensacionalista y un par de accionistas corruptos. En la grabación, el hermano menor confesaba entre risas cómo había falsificado los reportes médicos de Mateo y cómo había planeado el desplome de sus propias acciones solo para forzar la asamblea y robar la silla de la presidencia, sin importarle llevarse la empresa entera a la quiebra. El rostro de Emilio perdió todo su color. Intentó balbucear una excusa y corrió torpemente para tratar de apagar el sistema, pero el daño estaba hecho. Los mismos inversores que minutos antes lo apoyaban, ahora lo miraban con asco y desprecio absoluto. Mateo, con una calma letal y sin necesidad de pronunciar una sola palabra, hizo una seña a los guardias de seguridad. Emilio fue arrastrado fuera de su propia empresa, humillado y despojado de todo su poder, mientras los accionistas, en un tenso silencio, reafirmaban a Mateo como su único y legítimo líder. Cuando la sala quedó finalmente vacía y el caos mediático comenzó a disiparse en las calles, Luciana soltó un largo suspiro, sintiendo que las piernas le temblaban. La batalla había terminado. Ella recogió su bolso despacio, creyendo que su papel en ese falso matrimonio había llegado a su fin y que era hora de irse. Pero Mateo la detuvo tomándola suavemente por la muñeca. Él sacó su tableta, pero en lugar de teclear rápidamente sus órdenes como solía hacerlo, apagó la pantalla y la dejó a un lado. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que sus respiraciones se mezclaron. Con manos firmes pero inmensamente delicadas, tomó el rostro de Luciana, acariciando sus mejillas con una ternura abrumadora que derretía cualquier rastro de su antigua frialdad. Sacó un pequeño papel de su bolsillo interno, escrito a mano, y lo puso en la palma de ella. La nota decía que su silencio siempre había sido su prisión, hasta que ella llegó para convertirse en su única voz. Le pedía perdón por haberla dejado sola en su peor momento, y le aseguraba que no quería un contrato millonario, ni una fachada corporativa, sino a la mujer que había tenido el valor de enfrentarse al mundo entero por él. Luciana sonrió con lágrimas de alivio en los ojos. Dejó caer la nota al suelo, deslizó sus brazos alrededor del cuello de Mateo y selló aquella promesa silenciosa con un beso profundo y verdadero, dejando atrás todos los fantasmas del pasado. Los meses pasaron y, cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado. El invierno frío de la ciudad se dio su lugar a un futuro radiante. En lugar de conformarse con los lujos y ser únicamente la esposa de un magnate, Luciana, con el respaldo incondicional de Mateo, logró recuperar las patentes robadas y reconstruir la empresa tecnológica de su difunto padre. El día de la gran inauguración de las nuevas oficinas, Mateo estuvo a su lado, observándola brillar frente a la prensa mientras ella cortaba el listón, sosteniendo su mano con un orgullo infinito. Ya no había rencores ocultos ni secretos bajo la manga, solo un imperio levantado sobre los cimientos de la justicia
y de un amor que no necesitaba palabras para ser real. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañarnos en las siguientes historias. Nos vemos en la próxima. Editar. El infográfico presenta la historia de Mateo y Luciana como algo más profundo que un romance entre un millonario y una mujer endeudada. En el centro aparece el silencio de Mateo, no como una simple condición física, sino como la consecuencia de un trauma nunca enfrentado. Después del accidente que marcó su vida, él convirtió el poder, el dinero y el control en una armadura. Desde afuera parece frío e invulnerable, pero en realidad vive prisionero del miedo, la culpa y la dificultad para confiar. Su mutismo representa todo lo que no puede expresar y la distancia emocional que utiliza para evitar volver a ser herido. Luciana llega desde una realidad opuesta. No tiene poder económico, pero conserva la capacidad de hablar con honestidad, poner límites y defender su dignidad. Aunque acepta el matrimonio por contrato para enfrentar las deudas que amenazan su hogar, nunca permite que el dinero defina su valor. Rechaza las joyas y las reglas que intentan convertirla en una figura decorativa. Su resiliencia consiste en conservar su identidad incluso cuando la necesidad la obliga a tomar decisiones difíciles. La relación comienza como una negociación desigual. Mateo posee la fortuna y la autoridad, mientras Luciana necesita estabilidad. Esa diferencia cambia cuando ella descubre al hombre vulnerable detrás del empresario y él reconoce la fuerza de su esposa. La tormenta rompe la imagen de control absoluto. Cuando Mateo sufre un ataque de pánico, Luciana no lo juzga ni lo abandona. Lo ayuda a respirar y le ofrece seguridad sin exigir nada. En ese momento, el vínculo deja de ser solamente contractual y empieza a construirse sobre el cuidado mutuo. El infográfico también muestra cómo la presión familiar, la ambición empresarial y la manipulación mediática invaden la vida privada. Emilio representa el uso destructivo del poder. No busca salvar la empresa, sino controlar mediante el chantaje, la humillación y la mentira. Al revelar el pasado de Luciana frente a los inversionistas, convierte su dolor en un arma pública. Después utiliza a la prensa para fabricar una imagen falsa. La historia recuerda que la violencia no siempre es física. También puede aparecer como desprestigio, aislamiento emocional y exposición de heridas íntimas. La desconfianza de Mateo demuestra que una persona herida puede lastimar incluso a quien intenta ayudarla. Cuando convierte el silencio en castigo, repite el patrón que lo mantiene aislado. La nota en la que le dice a Luciana que la escucha marca el inicio de una reparación. Más tarde, en la junta directiva, ella utiliza su voz para presentar las pruebas contra Emilio, mientras Mateo permanece a su lado. Por primera vez, su silencio ya no significa miedo ni distancia, sino confianza. Ambos forman una verdadera alianza y recuperan el control de sus vidas. El mensaje final es que el trauma no desaparece con riqueza, éxito o autoridad. La sanación comienza cuando una persona acepta su vulnerabilidad y permite que alguien se acerque sin intentar poseerlo. Luciana no salva a Mateo de manera mágica, pero le muestra que puede vivir sin esconderse detrás del poder. Mateo tampoco resuelve la vida de Luciana solo con dinero, sino que aprende a respetar su proyecto y a apoyar la reconstrucción de la empresa de su padre. El amor se vuelve real cuando deja de basarse en la necesidad y se transforma en respeto, verdad, justicia y libertad compartida. Texto colado.